Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por la rama de Infectología y la Sociedad Chilena de Pediatría. Vamos a revisar algunos aspectos importantísimos relacionados con inmunización en tiempos de pandemia y para eso tenemos invitados a tres expositores que nos van a presentar en primer lugar inmunizaciones en tiempo de pandemia, la doctora Cecilia González, que es pediatra infectóloga, es la jefa del Departamento de Inmunizaciones de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Después la doctora Juanita Zamorano, que ella es pediatra infectóloga de la Clínica Santa María y de la Universidad de los Andes, que trabaja en la rama de infectología, que nos va a hacer una revisión de puesta al día inmunizaciones. Y después el doctor Juan Pablo Torres nos va a hablar de la vacuna varicela y su reciente incorporación en el Programa Nacional de Inmunizaciones. El doctor Juan Pablo Torres es un doctor, physical doctor, pediatra infectólogo, trabaja en la clínica Las Condes y en el Hospital Luis Calvo Maquena, es el director de innovación de la Universidad de Chile y profesor asociado de la Universidad de Chile y de la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Vamos a partir con la presentación de la doctora Cecilia González. Ustedes por mientras nos pueden mandar sus preguntas para posteriormente dejar algunos minutos para responder sus inquietudes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a comenzar. Yo les voy a comentar algunos aspectos. No puedo pasar. Ahí. Este es el temario que vamos a revisar hoy, algunas cosas importantes de nuestro programa de inmunizaciones. Y los primeros puntos van a tener relación con nuestros proyectos del año 2020 y para finalmente comentarles lo que ha sido esta pandemia, cómo se traduce en nuestras coberturas. Así que comenzamos contándoles, ¿cierto?, para recordar que en el año 1978 se inició el Programa Ampliado de Inmunizaciones en Chile. En Chile ya existían de mucho tiempo antes estrategias de vacunación, pero sin llegar a ser sistemáticas. Y este programa ampliado de inmunizaciones, que es una iniciativa de la OMS-OPS, hace entonces que se pudiera sistematizar la administración de vacunas que ya eran utilizadas, ampliar a nivel nacional la cobertura de algunas vacunas como BCG, polio, triple bacteriana y por supuesto sarampión. Y también permite por primera vez incorporar conceptos de salud pública, de obligatoriedad de vacunas, de gratuidad y conceptos tan importantes como derecho de la población y deber del Estado de proveer estos biológicos y también del financiamiento que debe tener un programa de inmunizaciones. Dentro de los hitos importantes, en el año 2009, en diciembre, a través del Decreto Exento 2028, se crea el Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización. Este es un consejo consultivo científico-técnico, multidisciplinario, deliberativo e independiente que asesora a la Subsecretaría de Salud Pública para formulación de políticas, diseño de programas, implementación de estrategias y prácticas de inmunizaciones que sean, ¿cierto?, seguras, eficientes y coherentes con las necesidades de la población. Y actualmente el CABEI opera bajo el mandato del Decreto 16 del año 2013, que es el que rige entonces el quehacer del CABEI en la actualidad. A través de otro decreto en el año 2010, que es nuestro decreto madre, siempre nosotros nos referimos a él, que es el decreto de vacunación obligatoria contra enfermedades inmunoprevenibles para la población de Chile. En este decreto están todas las vacunas que se administran, está tanto la vacuna como el grupo etario y la estrategia. Y a partir del año 2010, todas las modificaciones que tienen que ver con incorporación de nuevas vacunas al calendario, modificación de grupos objetivos o cambios en la estrategia, son modificaciones de este decreto exento número 6. Pero seguimos refiriéndonos siempre al decreto exento número 6 con sus modificaciones posteriores.
Y a partir del año 2011, en agosto, se creó el Departamento de Inmunizaciones. Antes era un programa dentro de una división, pero a partir de agosto del 2011, entonces, es un departamento que ejecuta un programa, ¿verdad? Y estamos insertos en la División de Prevención y Control de Enfermedades, y nuestra misión es otorgar protección a la población chilena frente a enfermedades inmunoprevenibles que sean relevantes para la salud pública de nuestro país, de acuerdo al desarrollo biotecnológico, la evidencia científica, con calidad, seguridad y eficiencia. Esa es nuestra misión. Pasando los años, lo último, dentro de las últimas hitos importantes en nuestro programa de inmunizaciones, es que el año 2018, recién hace 2 años atrás, o 1 año y medio, obtuvimos la certificación ISO 9001-2015 para 2 procedimientos que tienen que ver con, el primero, la planificación, compra, confirmación de la distribución de vacunas, y la recepción y control de stock en los depósitos de vacunas de nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones. Esto que les muestro aquí también es algo que es súper importante que vean cómo ha sido la evolución que ha tenido este programa del punto de vista, ¿cierto?, de el monto, cómo se ha ido incrementando en los últimos años. A partir del año 2010, con la incorporación de vacunas neumocócicas conjugadas, podemos ver que desde ahí se inicia una incorporación de distintas vacunas, meningococo, neumococo 13, coqueluche en embarazadas, etcétera, hasta llegar a este año 2020, en que nuestro presupuesto es de 70.000 millones de pesos, y las últimas que están aquí marcaditas son las que tenemos que entonces realizar la incorporación durante este año en curso. Entonces, el calendario, ¿cierto?, con la incorporación más importante de este año es la vacuna varicela a los 18 meses, y además de eso, la segunda dosis de vacuna virus papiloma para los niñitos que cursan el 5º año básico, porque la primera dosis la administramos desde el año pasado. Entonces, dentro de lo que está planificado para realizar durante este año, primero la campaña de vacunación influenza, que toma bastante energía, ¿cierto? Ustedes ya lo saben, vacunar a la cantidad de población que se vacuna, pero esta planificación comienza prácticamente cuando termina la campaña anterior, o sea, en este rato ya estamos planificando la campaña de vacunación 2021. En general se desarrolla en un periodo cortito, marzo a mayo, pero siempre hay vacuna disponible, influenza, hasta el último día del año, que es cuando vence la vacuna, 31 de diciembre. Solo 2 muy cortitos, la incorporación a partir del 1 de julio de vacuna varicela a los 18 meses. Segundo semestre nos corresponde entonces el inicio de la segunda dosis de virus papiloma a los niñitos que estén en 5º básico. Y otra de nuestros planes para este año es la campaña de seguimiento de vacuna sarampión, SRP, trivírica para nosotros, ¿cierto?, que es lo que nosotros usamos en nuestro calendario, para los niños que tienen sobre 13 meses hasta menos de 5 años. Y esto está planificado para el 4º trimestre de este año. Durante este año hemos emitido bastantes documentos, se entiende, ¿verdad?, porque hemos tenido que dar mucha recomendación o instrucciones en relación a qué hacer con vacunas en pandemia, pero también los lineamientos para vacuna varicela, lineamientos para vacunación escolar, etcétera, que ahí les voy a comentar un poquito después algunos que son de mayor importancia por la contingencia. Entonces, revisemos muy corto campaña influenza. Ustedes saben que el objetivo de esta campaña de vacunación es prevenir la mortalidad y la morbilidad grave en aquellos subgrupos de población que se definen por condiciones que se asocian a mayor riesgo de muerte o complicaciones causadas o secundarias a la infección por virus influenza. Y por otro lado, el otro objetivo es preservar la integridad de los servicios asistenciales, de tal modo que partimos vacunando siempre personal de salud, y los otros grupos entonces embarazadas este año, durante las mujeres embarazadas durante toda la gestación, los niños que incorporamos este año hasta el 5º básico. Antes vacunábamos a los niños que no entraban al colegio, este año incorporamos de 1º a 5º como grupo adicional.
los mayores de 65, trabajadores de avícola y criadores de cerdo, y los enfermos crónicos, entonces, este año a partir de los 11 años hasta los 64, con condiciones que están definidas, que no se las puse aquí, pero que están dentro de los lineamientos. La población objetivo, entonces, con estas definiciones, asciende en este momento a 7 millones, casi 7.600.000 personas, que corresponde a casi el 40% de la población total del país. Para el cálculo de poblaciones, ahí les puse, ¿cierto? Utilizamos proyecciones INE para los niños chiquititos, para los que están en el colegio, lo que nos da Mineduc, para las embarazadas, tiene que ver con recién nacido vivo inscrito en el registro civil, y enfermos crónicos, personal de salud, otras prioridades, tiene que ver con el dato histórico. Los que se vacunaron el año pasado, el número, ¿cierto?, de vacunados del año pasado, es nuestra base para planificar la vacunación del año en curso. Por lo tanto, ese es el dato, para esas poblaciones, dato histórico. Y en otras prioridades, también es un grupo bastante importante de patologías o condiciones que hacen que las personas puedan tener más riesgo, por ejemplo, los que son cuidadores o contacto intradomiciliario de población objetivo, o los que pudieran tener, por ejemplo, hacer una estrategia capullo para prematuros extremos. Todas esas situaciones también están consideradas en lo que denominamos otras prioridades. El total de vacunas que compramos este año, 8,5 millones prácticamente, que permite cubrir el 100% de la población objetivo, más segundas dosis de los niños. Recuerden que los niños que se vacunan por primera vez deben recibir una segunda dosis con un mes de separación, por lo tanto, eso también hay que considerarlo en el momento de la compra. Y a partir de que parte esta alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote del nuevo coronavirus, se agrega algunas poblaciones que no estaban definidas previamente. Y entonces tuvimos que hacer una compra extraordinaria de vacunas, que aquí les puse un cuadrito al lado. La mayoría de la compra inicial, que son prácticamente 7.800.000 dosis, son una vacuna trivalente de Abbott, y después tuvimos que hacer algunas otras estrategias para alcanzar el monto, la cantidad de vacunas que requeríamos. Y es así como hicimos compra en plaza o enajenación, ¿cierto?, a Recalcine, 150.000 dosis. Estos ya son todas vacunas tetravalentes. Compramos por el fondo rotatorio, también compramos en forma directa. Con eso entonces hicimos un total de 8.400.000 dosis adquiridas este año para ser administradas en esta campaña. Y aquí les muestro entonces de la población de 7,5 millones, hemos vacunado 586.460, hemos vacunado 7.512.000, lo que corresponde a un 99% de cobertura de la población objetivo definida. Aquí ustedes pueden ver que todas las poblaciones en general, ¿cierto?, que están puestas aquí, personas mayores de 65, los niños, los que están en primero a quinto básico, crónico, etcétera, tienen cobertura sobre el 85%, salvo la embarazada, que tiene una cobertura de un 61,8%. Pero les voy a mostrar, en el año 2019, nosotros hasta el año 2019 vacunábamos a las embarazadas desde las 13 semanas de gestación. Y el año pasado se vacunaron 115.000 embarazadas, lo que correspondía en ese momento, esto fue hasta diciembre, a un 93,9% de cobertura. Este año, incorporando a todas las embarazadas, se han vacunado 126.000, pero corresponden a una cobertura de un 61%. O sea, en las 13 semanas que ampliamos de población objetivo, a pesar de que hemos vacunado a más embarazadas, nos da una cobertura menor. Aquí, para que vean qué fue lo que ocurrió, hasta el día 31 de marzo, 15 días de haber iniciado la campaña, habíamos administrado 5,5 millones de dosis de vacuna, o sea, en 15 días, alcanzando una cobertura de un 73%. Y ustedes pueden ver en esta gráfica que hubo días en que vacunamos prácticamente 800.000 dosis diarias. Esto es algo histórico, nunca había ocurrido, y permitió que entonces, muy precozmente, la mayor parte de la población estuviera vacunada. Y aquí lo que pueden observar son el número de dosis acumuladas, por lo tanto, al día 31 habíamos administrado esta cantidad de vacunas, lo que después ustedes ven que ya se aplana la curva, ¿cierto? Y se va, la administración es mucho menor, pero alcanzamos las coberturas que les comentaba.
De varicela, solo 2 slides, porque después el doctor Torres nos va a hablar en detalle de esto, pero en el fondo la OMS dice a los países que quieran introducir una vacuna varicela en su programa que administren la primera dosis entre los 2 y los 18 meses, esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y que el número de dosis que se administren va a depender de cuál sea el propósito de la vacunación. Una dosis va a reducir la mortalidad y la morbilidad severa, y 2 dosis van a reducir la circulación viral y, por lo tanto, brotes o casos aislados. El CABEI el año pasado, más o menos en esta misma fecha, hizo la recomendación de ir por 2 dosis, la primera entre los 2 y los 18 meses y la segunda dosis antes de ingresar a la educación preescolar. Por lo tanto, la idea nuestra es que este año lo que vamos a hacer, tenemos que vacunar a los niños que a partir del 1 de enero de 2019, es decir, que a partir de julio del 2020 cumplen 18 meses, se van a vacunar con esta vacuna contra la varicela. Aquellos niñitos que lleguen tardíamente, por ejemplo, no sé, en diciembre, que son de la cohorte nacida en enero del 2019, que a partir del 1 de julio cumplen 18 meses, si se atrasan, van a recibir su vacuna igual porque son parte de la cohorte que debe recibir esta vacuna. En cuanto a la vacunación contra el virus papiloma, recordar que el año 2019 incorporamos esta vacuna tetravalente a los varones, a los niñitos de cuarto básico, y que este año entonces tienen que recibir su segunda dosis. La vacunación neutral género, que es lo que estamos utilizando en Chile, es más robusta frente a las fluctuaciones de coberturas que pudieran tener, por ejemplo, las niñitas. Reduce la carga de enfermedad asociada a virus papiloma más rápidamente que una política que está enfocada solamente en vacunación de mujeres. También tenemos una recomendación del CABEI, la que fue elaborada, entregada en octubre del 2018, en que proponía esta indicación de utilizar 2 dosis y de incorporar a los niñitos. Ahí ustedes pueden ver que el año pasado, que fue la primera vez entonces que vacunábamos niñitos, en el cuarto básico se alcanzó una cobertura de un 89% en la dosis de los niños. En el cuarto básico, en la dosis de las niñitas, alcanzamos una cobertura de un 92%, y en el quinto básico, que es la segunda dosis de las niñas, un 85%. Estos datos, estas coberturas que nosotros alcanzamos a nivel con esta vacuna virus papiloma son, yo les diría que deben ser probablemente de las mejores que hay a nivel mundial. No es fácil vacunar virus papiloma, cada vez hay más seguridad de las personas, pero ustedes saben que ha sido con bastante conflicto en algunos países, sobre todo, por lo tanto nosotros estamos muy orgullosos de lo que alcanzamos con esta vacuna, coberturas que son extraordinarias. Este año nos toca también hacer campaña de seguimiento a sarampión. La idea es que hay que mantener la interrupción de la circulación del virus sarampión con una inmunidad poblacional de un 95%, es decir, tenemos que lograr coberturas muy altas con estas vacunas. Y hemos visto y sabemos que nuestras coberturas son heterogéneas. Aquí les pongo el dato regional, pero también a nivel comunal hay variaciones importantes. Pero con SRP1, o sea, la de los 12 meses, 2018, la cobertura varió entre el 90 y el 100%. Ustedes dirán, ¿cómo puede haber 100%? Pero piensen que hay de repente personas que viven en un lugar, se vacunan en otro, por lo tanto las coberturas de las comunas o de las regiones pueden variar por ese motivo. 2019 se mantiene más o menos lo mismo, ¿cierto? SRP1 entre 90 y 100%, SRP2, que es la que administramos en el primero básico, también mantiene una tendencia similar entre el 87 y el 100%. Por lo tanto, ahí hay variabilidad. Tenemos que lograr entonces tener coberturas altas. La efectividad de la vacuna en general se dice que es de un 90%, es decir, hay un porcentaje de niños que no responden, por lo tanto es importante poner una segunda dosis para que aquellos niños entonces logren la inmunidad. Y nosotros hemos realizado campañas de seguimiento cada 5 años a partir del año 2000. La cobertura del año 2015 fue de un 82%, por lo tanto, 2020 se ha acumulado una cohorte de susceptibles que es necesario vacunar. Por ese motivo debemos vacunar este año
y la población a vacunar son 1.200.000 niños desde los 13 meses hasta menor de 6 años. La idea es para el 2021 suspender la dosis del primero básico y administrar la segunda dosis en un periodo más cortito, evitar que se acumulen todos estos susceptibles cada año, ¿cierto? Porque si hay un 10% cada año que no responde, probablemente es mejor administrar una segunda dosis en un periodo menor. Por lo tanto, ahí estamos analizando cuál será el mejor momento para poner la segunda dosis antes de que los niños entren a la educación preescolar. Y en cuanto a esta situación, ¿cierto?, de la emergencia sanitaria por COVID y frente a la necesidad de mantener la protección frente a las enfermedades inmunoprevenibles, es que desde la OMS el 26 de marzo se envía una guía interina para implementación de las actividades de inmunización y la OPS también elabora una orientación sobre el funcionamiento de los programas de inmunización durante esta emergencia sanitaria, y el 2 de abril el CABEI también respalda y sugiere implementar estas recomendaciones entregadas en estas guías. Nuestra postura es inicialmente, ¿cierto?, tratar de, mientras se puedan mantener las medidas para controlar la transmisión del virus, mantener la vacunación programática, es decir, todas las vacunas del calendario, porque programático en Chile son todas las vacunas del lactante, embarazadas y adultos mayores, y en la medida que sea posible, ¿cierto?, mantener la vacunación escolar extramural, lo que ahí ya se hace un poco más complejo porque significa que el personal de la atención primaria tiene que salir a vacunar, además de todo el trabajo que está haciendo en este momento. Entonces elaboramos algunas recomendaciones para la vacunación programática y pensamos en una situación extrema, ¿qué es lo que debemos priorizar? Las series primarias. O sea, puede uno dejar de poner probablemente la vacuna hepatitis A, ¿cierto?, pero no podemos dejar de poner hexavalente ni neumococo conjugada, y tampoco la vacuna contra el sarampión, meningococo. Esa fue un poco donde nos ubicamos. Y lo otro fue no perder oportunidades de vacunación, y ahí ampliamos entonces la posibilidad de que los niños, si van, aunque les falten 15 días para que le corresponda ser vacunado, vacunarlos de todas maneras. No perder oportunidades de vacunación. Si un niño va a un centro de atención primaria, ¿cierto?, preguntar, ojalá, si es que está vacunado, si tiene las vacunas al día, y vacunarlo. En cuanto a la vacunación escolar, también tuvimos que definir si estamos frente a una situación sanitaria que va en escalada, priorizar probablemente la vacunación del primero básico, porque aquí tenemos vacuna contra sarampión, y lo otro es planificar una puesta al día muy precozmente, o sea, una vez superada la situación, comenzar a poner los esquemas de vacunación al día y las vacunas que son importantes en el escolar, dado que hay vacunas contra difteria, coqueluche, por lo tanto, identificar grupos que pudieran tener riesgo para hacer entonces la puesta al día de manera más precoz. Y en cuanto a la vacunación del recién nacido, la verdad es que no tiene mucha modificación. Nosotros ponemos vacuna hepatitis B y BCG en el periodo en el posparto. Por lo tanto, solo puede haber problemas cuando un niño tiene alguna patología que significa inestabilidad o que pese menos de 2 kilos, condiciones que están contempladas en general en nuestras recomendaciones. Así que eso es lo que, más o menos este fue el marco en el que hemos trabajado durante este periodo de pandemia. ¿Y qué ha pasado con las coberturas? Aquí les muestro una tabla en la que, para simplificar un poco, lo que hicimos fue, comparamos 2018, 19 y 20 y pusimos todas las vacunas. Hicimos un promedio. En el mes 0, que es el recién nacido, pusimos BCG porque hepatitis B recién tiene poco tiempo, ¿cierto?, desde el año pasado, así que pusimos BCG, y ustedes ven que en el 2018 BCG el promedio era de 93%, 95% en el año 2019 y en el año 2020 98,8% cobertura con BCG recién nacido. Cuando vamos les voy a poner ahí para que se note un poquito mejor, a los 2 meses hacemos el promedio entre hexa y neumococo, promedio cobertura, entonces tenemos un 94,2% comparado con 95% del año 2019
y con un 92,6% del año 2018. O sea, a los 2 meses nuestras coberturas en este momento, estas son coberturas hasta el día 30 de junio, o sea, hace 15 días atrás. Para hacer la comparación, lo que hicimos fue cálculo de coberturas con poblaciones equivalentes en periodos equivalentes, o sea, es de enero a junio de cada uno de los años, considerando los denominadores correspondientes. A los 4 meses, el promedio de cobertura para el año 2020 es de 90,5, fue de 93,2 para el año 2019 y fue de 89,9% para el año 2018. Esto es considerando hexa y neumococo, que son las vacunas que se administran en esa edad. En el año 2018 todavía usábamos pentapolio. Y a los 6 meses, 85,7 en este año, 90,2 el año pasado y 85,9 el año 2018. Por lo tanto, los esquemas primarios, la verdad es que se han respetado bastante. A los 12 meses, ustedes ven que se mantiene entre el 81 y el 78, estamos ahí más o menos en el rango con una desviación un poco no tan importante, pero sí cuando llegamos a los 18 meses vemos una diferencia importante. El promedio, a los 18 meses ponemos el refuerzo de hexavalente y hepatitis A, y ustedes ven que este año el promedio es de 70% de cobertura, el año pasado era 81% y el año 2018 era de un 78%. Por lo tanto, aquí es donde vemos más la caída en la cobertura, fundamentalmente entonces los niños de 18 meses. Y aquí es para volver a mostrar lo mismo. Estas son las 4 dosis de hexavalente y ustedes pueden ver entonces hexa 1 con promedio de entre 92 y 95,8%, este año 94,6%, en hexa 2 a los 4 meses entre 90 y 93, 90,1 y 93, este año es 90,8%, o sea, se mantiene una muy buena cobertura a los 2, a los 4, y a los 6 tenemos una cobertura similar a la del año 2018. En hexa de primer refuerzo, ¿cierto? De los 18 meses, 78 cae este año a un 70%. El neumococo, también con detalle, vemos que las primeras 2 dosis están bastante similares a lo que hemos tenido los años previos, y en el refuerzo de los 12 meses caemos a un 80%, comparado con 85 que habían sido los años anteriores. Y esto es para volver a mostrar entonces que en la dosis de los 12 meses comparado con los años anteriores está más o menos entre el 79 y 77% comparado con un 82 que fue el mínimo de SRP1 en el 2018. Y quisimos ver qué pasaba con las comunas. Tenemos 346 comunas en nuestro país y quisimos ver qué pasaba con la cobertura ideal, que es sobre 90%. Y según la dosis de vacuna hexavalente, que es para nosotros el mejor ejemplo, dado que están prácticamente en toda la primera infancia. Entonces, las vacunas que tienen sobre el 90% de cobertura, vimos que para la hexa 1, la primera dosis de hexavalente, 88% de las 346 comunas alcanzan este porcentaje sobre 90% de cobertura. Para la dosis 2, de las 346 comunas, el 73% sigue teniendo una cobertura sobre el 90%. En la hexa 3, casi el 60%, pero en hexa primer refuerzo a los 18 meses, solo el 32% de las comunas alcanzan una cobertura sobre el 90%. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Mantener el control de las patologías inmunoprevenibles, reforzar la vacunación en los vacunatorios de la atención privada, de la atención primaria, y también en los privados en convenios con la Seremi, dar respuesta a la demanda espontánea de vacunas, tanto programáticas como de las campañas que estén vigentes al momento, favorecer la oportunidad de vacunación, o sea, no perder la posibilidad de que un niño que se va a atender por algún otro motivo no se le pregunte si es que está al día con sus vacunas y ponerle la vacuna si es que está pendiente, enfatizar la puesta al día de los esquemas atrasados y de todas maneras mantener un stock disponible de vacuna de la estrategia escolar en todos los recintos, sean
atención primaria como vacunatorios privados, de manera de que si hay demanda, estamos pensando que quizá los colegios no van a volver a clase, vamos a tener que buscar una estrategia que ahí estamos ¿cierto? Analizando, en que pensamos que los vacunatorios privados pueden ser un gran aliado para que los niños se puedan vacunar si es que no va a haber posibilidad o va a haber una posibilidad menor. En el fondo hay colegios, se están haciendo citaciones a vacunar a los colegios, pero probablemente no va a ser en la misma magnitud. Recuerden que esta es una estrategia escolar que probablemente se va a ver afectada este año, entonces queremos aprovechar y probablemente vamos a necesitar el apoyo y la ayuda de los vacunatorios privados para que mantengan vacunas de estrategia escolar en sus instalaciones, de manera de poder entonces dar cuenta y dar respuesta a esta demanda. Eso era lo que yo les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Bueno, queremos dar las gracias a la doctora Cecilia González por su excelente presentación. Nos ha quedado claro cómo está el panorama de la inmunización en nuestro país, y ahora damos el paso a la doctora Juanita Zamorano, que nos va a contar cómo se puede hacer una puesta al día en inmunizaciones. ¿Se ve? Hola. Ya. Hola, buenas tardes. Muy grato volver a tocar este tema, que es un poco un recordatorio de un documento que redactó el Programa Nacional de Inmunizaciones, y que al final de esta presentación se los dejo el link donde está disponible, porque yo creo que siempre hay que tenerlo en la mano para poder hacer este tipo de medidas. Como les dijo la doctora González, el promover la vacunación en tiempo de pandemia ha sido el foco a nivel internacional y a nivel del país, a través del PNI, del CABEI, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, todos están preocupados de que nosotros, sobre todo los pediatras y todos los médicos de atención primaria, estemos tratando de que la gente se vacune y complete su programa. Entonces voy a dirigir esta presentación un poco con casos clínicos para ir viendo cómo podemos ir poniendo al día a los pacientes. Y partimos con, quizás esto es lo que me ha tocado vivir en esta pandemia. Esto es un niño de control sano que viene a los 7 meses, es primer hijo, se alimenta con lactancia materna y recibió su vacuna BCG y la vacuna de hepatitis B al nacer, y su mamá no lo ha podido traer a control desde febrero que nació por diferentes motivos, ¿ya? Y hoy lo trae porque está preocupada por las vacunas, ¿ya? No tiene ninguna otra vacuna puesta, ¿ya? Entonces, este es como la situación más extrema que mezcla todo este tiempo de pandemia. Acá tenemos, como le mostró la doctora, el calendario de vacunación actual. Esto es lo que tenemos que tener en nuestra mirada adelante para ver qué es lo que tenemos que hacer, y una manera de enfrentar este problema es respondiendo estas preguntas. Primero, uno tiene que decir al niño que yo tengo adelante qué vacunas le corresponde. Después, qué número de dosis tengo que completar el esquema, o sea, qué tanto atrasado está, le falta una, le faltan dos. ¿Puedo administrarlas simultáneamente? ¿Hay algún intervalo mínimo que yo pueda darle más para llevarlo rápidamente y tenerlo vacunado si está muy atrasado? No para este caso, pero para otros casos, ¿qué vacunas están disponibles? Porque vamos a ver que las vacunas tienen edades autorizadas para su uso por el Instituto de Salud Pública, y esto hay que saberlo porque no puedo poner algunas vacunas en la edad que a mí se me ocurra, ¿ya? Entonces,
este documento hay que irlo revisando. Y sumado a todo esto, es si la mamá quiere ponerle vacunas que no están en el programa, que hay que hacer un enroque y hay que tratar de buscar cuáles son las mejores opciones. Entonces, volvemos a nuestro niñito de 7 meses que tiene qué vacunas le corresponden. Facilito este caso, le corresponde la vacuna de los 2, de los 4 y de los 6 meses, que están formadas por la hexavalente y la neumocócica en los 2 y los 4, y la hexavalente 2, 4, 6. ¿Ya? Eso es la primera, lo que sabemos. Y en relación a esto, entonces, ¿cuáles son las bases teóricas de la administración de estas vacunas? Las vacunas, primero lo tenemos que saber que se pueden administrar en forma simultánea, eso es seguro, es efectivo y es recomendable. No hay una disminución de la respuesta a los anticuerpos y tampoco hay un aumento de la tasa de reacciones adversas. Y en general lo que se recomienda es vacunar, todas las vacunas se deben administrar en la misma visita, ¿ya? Y lo otro es que uno no debe mezclar en la misma jeringa, ¿ya? O sea, si vienen separadas, hay que ponerle por lo menos en distintos sitios de punción. Ahora no avanza. Hay algunas excepciones a esta administración simultánea. Yo aquí les menciono 2 que no tienen que ver con el caso que estamos viendo, ¿ya? Que son la vacuna conjugada 13 valente con Menactra. Deben ponerse no simultáneas, sino separadas por 4 semanas, y la causa es que hay interferencia contra los serotipos del neumococo, ya que usan la misma proteína transportadora, que es la proteína difterica. Y también hay una cierta interferencia cuando uno utiliza vacunas conjugadas versus vacunas neumocócicas no conjugadas. Se piden 8 semanas de separación, ¿ya? Que no es el caso de nuestro niño, así que no lo vamos a revisar. Y acá ya comenzamos a utilizar el documento que les digo, que es este documento de puesta al día de vacunas en niños y en adultos. Esto es una de las tablas que sale, en las cuales se menciona la edad a la cual se colocan las vacunas, cuántas son las dosis que se colocan. Acá tenemos la vacuna hexavalente, donde las dosis que se utilizan son 0, 1, 2 y 6 meses entre dosis, ¿ya? Esas son las indicaciones. Acá tenemos también la hepatitis B incluida en la hexavalente 3 dosis, ¿ya? Y solo para que después vean, acá están todas las otras vacunas cuando uno quiere revisar cuántas dosis, a qué edad del niño hay que ponerle, etcétera, ¿ya? Que no lo vamos a revisar en esta presentación. ¿Cuáles son los intervalos mínimos para la vacuna hexavalente en el caso que estamos revisando? La primera dosis se pone desde los 2 meses y el intervalo mínimo entre la primera dosis y segunda dosis es 1 mes. Y entre la segunda y la tercera dosis también es 1 mes, ¿ya? Y neumococo también a los 2 meses, y los intervalos también pueden ser de 1 mes de diferencia entre la primera y la segunda. Entonces, otra tabla, que es lo que les mencionaba, desde qué edades están autorizadas y qué vacuna hay disponible para vacunar, que como les digo, en el caso de nuestro niño, nosotros le vamos a poner hexavalente y neumocócica conjugada 13 valente. Estos pueden iniciarse a las 6 semanas y la hexavalente también a las 6 semanas, y la hexavalente se utiliza hasta los 7 años o un día antes de cumplir los 7 años, ¿ya? Entonces, cuando las vacunas se registran en el ICP, se registran además los esquemas de uso, ¿ya? Y no solo la edad, sino también cuánto hay que usarla. Entonces, en resumen, en nuestro caso, vacuna hexavalente 2, 4, 6 y vacuna neumocócica 13 valente 2, 4 meses, ya que no es prematuro. Y entonces, ¿cómo podemos ponerla? Acá tenemos que en nuestra primera visita, como dijo la doctora González, tenemos que aprovechar que estamos con el paciente ahí. Habría que ponerle la dosis que corresponde a los 2 meses, más la neumocócica que corresponde a los 2 meses. Y la segunda visita podría ser a los 8 meses, donde le pondríamos la dosis de los 4 meses. Y a la tercera visita, a los 9 meses, le pondríamos la vacuna hexavalente, que era la tercera, ¿ya?
esto es la forma más rápida que podríamos a ese niño llevarlo, volver a tenerlo vacunado como corresponde, y hay que darle indicaciones para que vuelva a la edad de 12 meses al vacunatorio para continuar su esquema de vacunación del calendario. ¿Qué pasa con las vacunas extra PNI en este niño? Hay 2 vacunas, o hay 3 vacunas en la actualidad que podemos utilizar en el menor de 1 año. La primera vacuna, que es vacuna de rotavirus, es una vacuna que hay 2 representantes, Rotarix y Rotatex, y la vacuna Rotarix se puede usar hasta las 24 semanas, por lo tanto ya eso a los 6 meses no puede ser utilizada, y la vacuna Rotatex puede ser utilizada hasta las 32 semanas, ¿ya? Por lo tanto, este niño que le faltan 3 semanas para completar las 32, parece poco adecuado indicar esta vacuna, va a alcanzar a recibir solo una dosis de Rotatex si alcanza, y la protección no va a ser muy baja, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que por la edad el niño ya perdió la oportunidad de vacunarse con rotavirus. Y las vacunas meningocócicas, al año, en el Programa Nacional de Inmunizaciones, tenemos la meningocócica cuadrivalente, que ha demostrado tener un impacto en el número de niños con este agente. Y vamos a ver acá, estos son los datos hasta el 2019 de meningococo, donde en rojito, con línea punteada, está el W, esto es el año 2019, y acá en azul está el B, y lo que siempre hemos comentado es que para el año 2019 la mitad de las cepas eran B y la otra mitad eran W. ¿Qué pasa en los niños más pequeñitos? Que son, acá los menores de 1 año son estos celestes que están al inicio, acaban del 2011 al 2019. Vemos que aún hay casos en el menor de 1 año, ¿ya? Esto es el 2019, acá los tenemos, y estos casos son principalmente del B, ¿ya? Eso es lo que se ha concentrado en el grupo menor de 1 año. Pero tenemos que ser sinceros de decir, ¿y qué está pasando en el 2020? No encontré información epidemiológica de lo que pasa, pero lo que estamos viendo como infectólogos es que hay una baja muy importante de la mayoría de las enfermedades infecciosas en los niños debido a que los niños se han quedado en cuarentena en sus casas con sus padres y no asisten ni a jardín infantil ni a el colegio. Por lo tanto, tenemos probablemente mucho menos casos que los años anteriores de este tipo de enfermedades, sobre todo de meningococo, ¿ya? Acá están las vacunas que tenemos cuadrivalentes con los serotipos ACWI, que se pueden utilizar en el niño pequeño, como el niño que estamos viendo de 7 meses, Menveo y Niemenrix. Y acá tenemos Bexsero, vacuna para meningococo B, que recientemente se ha aprobado en Chile el esquema 2+1, que era lo que estábamos utilizando, pero que todavía no estaba aprobado para esta vacuna en los niños pequeños, en los menores de 6 meses, ¿ya? Entonces, si uno quisiera, y aquí esta quizá es como una duda de qué hacer con vacunas meningocócicas en este niño, y esto solo quiero mostrarles que complejiza mucho el sistema, porque vacuna Bexsero es una vacuna que produce fiebre y que en general, personalmente no la combino con vacunas del PNI porque tenemos problemas de reacciones adversas que después es difícil explicarle a una mamá cuál de todas la produjo. Bexsero tiene esa reacción de producir fiebre, entonces en general yo cuando ocupo Bexsero lo ocupo solo, ¿ya? Y agregando acá entonces al mismo esquema que vimos, uno podría agregar vacuna, la primera meningocócica cuadrivalente la podríamos poner en la primera visita, esta a los 2 meses, que es el tiempo intervalo para esta vacuna, la segunda dosis, y a los 10 meses podríamos poner Bexsero. Después vienen todas las vacunas de 1 año donde tenemos la vacuna meningocócica del programa y probablemente una segunda dosis de Bexsero a los 13 meses, ¿ya? Como ustedes ven, algo que era sencillo pasa a ser bastante complejo cuando uno empieza a agregar más vacunas, ¿ya?
Otro caso y que nos va a tocar la infección por coronavirus se ve también asociada a enfermedades que son semejantes al Kawasaki, y aquí tenemos qué hacemos entonces con este niño que consulta de 1 año, que a los 10 meses presentó una enfermedad de Kawasaki asociada al virus coronavirus y que recibió gamma-globulina y metilprednisolona endovenoso. Entonces, ¿qué vacunas puede recibir? Entonces, con este caso, revisamos el concepto de que los anticuerpos circulantes de la gamma-globulina pueden reducir la respuesta inmune a la vacuna. La magnitud de la interferencia de los anticuerpos circulantes depende del tipo de vacuna administrada, si es viral o es inactivada, y también de la cantidad de anticuerpos que se pasó. Entonces, acá tenemos una serie de tipos de anticuerpos, como son anticuerpos específicos contra la hepatitis A, contra la rabia, varicela, o transfusiones, o inmunoglobulina para citomegalovirus, o gamma-globulina, que es lo que usamos en este Kawasaki. Estos anticuerpos pueden interferir con las vacunas. Entonces, acá tenemos vacunas inactivadas, donde en este grupo de vacunas no están afectadas por los anticuerpos circulantes y por lo tanto pueden ser administrados antes, después o al mismo tiempo los anticuerpos, ¿ya? Y acá tenemos vacunas, ejemplos de vacuna inactivada, la vacuna hepatitis A, la vacuna de influenza, etc., ¿ya? Las vacunas vivas deben replicar en el huésped y por lo tanto tienen que provocar una respuesta inmune, y la presencia de anticuerpos circulantes contra los antígenos administrados va a interferir con la replicación del virus y por lo tanto afecta a la respuesta inmune, ¿ya? Y son ejemplos de vacunas vivas, virales, sarampión, rubiola y paperas, que es la que le toca al niño que estamos en cuestión, polio, rotavirus, varicela y fiebre amarilla. BCG y tifoidea por el otro lado, de las bacterianas. Acá mencionaba lo que les decía, que también depende de la cantidad de anticuerpos, el tiempo que vamos a recomendar para retrasar las vacunas, y en el caso de inmunogamma-globulina, con dosis de 2 gramos por kilo, la recomendación es atrasar la vacuna de varicela y sarampión 11 meses, ¿ya? Entonces, si vamos a nuestro caso clínico, que era la pregunta, ¿qué vacunas puede recibir? Puede recibir vacuna meningocócica y neumocócica, y no poner la trivírica hasta que tenga 1 año 9 meses. Después, a los 18, le toca la vacuna hexavalente, que lo puedes usar, y vacuna hepatitis A, y la vacuna varicela, nuevamente, que si hubiera nacido el 1 del 2019 en la cohorte que se va a vacunar, la vacuna varicela también va a haber que postergarla hasta que hayan pasado 11 meses desde que tuvo su enfermedad de Kawasaki y se le administró gamma-globulina. No sumé a este análisis, sino para hacerlo más sencillo, el uso de corticoides, que también es otro factor, pero la dosis que se utiliza en estos PIMS que estamos manejando es una dosis chica y en general no se recomienda mantener mucho tiempo. Diferente es si el niño se mantuvo mucho tiempo con corticoides. Solo para reemplazarles un poquito de los prematuros, este caso 3, este es un prematuro de 31 semanas, ¿qué vacuna le corresponde? Refiere que hace 4 semanas antes de salir se le administró la vacuna BCG y la hepatitis B antes de salir de la NEO. Y recordar las recomendaciones de vacuna en prematuro. Los sitios de administración, se utiliza el muslo, al igual que todos los niños ahora. Las agujas pueden ser un poco más cortas, las dosis son las mismas. En relación a la BCG se espera que pese 2 kilos. Y las vacunas se ponen en las edades cronológicas y también se recomienda vacunar al entorno. Hay esquemas acelerados, o sea, uno puede ponerlos un poco más rápido a los prematuros. En general, nosotros seguimos que el niño siga el calendario del PNI. Y hay estudios de seguridad y inmunogenicidad de vacunas neumocócicas en los pretérminos, y entonces estos estudios en general utilizan esquemas 3+1, y es por esta razón que desde el año 2018 se incorporó la tercera dosis para los prematuros de vacunas neumocócicas,
y que se define por prematuro para el Programa Nacional de Inmunizaciones, los prematuros de 26 a 37 semanas o los recién nacidos que pesaron menos de 1.500 gramos. Otra cosa para repasar, otro concepto en relación a puesta al día de vacunas, que no tiene que ver mucho con la pandemia, pero es para repasar el concepto. Este es un niño de 1 año que recibió hace 10 días las vacunas del año, y su mamá pregunta si lo puede vacunar contra varicela debido a que su hermano comenzó ayer con un cuadro de varicela. Y vimos ya que las vacunas varicela son vacunas vivas atenuadas. Entonces existen unas normativas en las cuales qué vacunas se pueden administrar simultáneamente. La que en general, si uno no lo hace simultáneamente, ¿cuándo puede administrar la segunda viral? Acá esto es lo que muestran estas dosis y dice lo siguiente: 2 o más inactivadas, vacunas de tipo inactivada, no existe ningún intervalo entre las dosis y se pueden administrar simultáneamente o después, ¿ya? Una inactivada más una vacuna viva, tampoco existen intervalos mínimos y se pueden dar juntas o en cualquier tiempo después. En cambio, cuando tenemos 2 vacunas vivas, el intervalo que se recomienda es de 28 días entre las 2. Por lo tanto, como a este niñito le administraron vacuna de sarampión trivírica, que incluye sarampión, la recomendación es no es ponerle en este momento la vacuna de varicela. ¿Ya? La idea, ¿por qué es esto? Este intervalo está destinado a reducir o eliminar la interferencia de la vacuna administrada primero sobre la que está más tarde. O sea, el riesgo es que al poner vacuna varicela no responda bien a vacuna varicela, ¿ya? En general eso. Y por lo tanto, como les dije, no se recomienda poner. Ya la Ceci les adelantó esto, qué pasará con las vacunas de los escolares en el segundo semestre del 2020, que en nuestro programa la vacunación del escolar ha sido, yo encuentro que ha empezado a ser algo muy potente. Ustedes pueden ver aquí que tenemos 4 cursos de básica que son vacunados, ¿ya? Esto significa muchos niños y, como ella dijo, se necesita tener un gran equipo de personas que lo hagan. Los niños, ustedes saben cómo son, juntar a un curso con las autorizaciones de sus padres, no es fácil, ¿ya? O sea, esto es un gran trabajo y con la pandemia esto vamos a estar un poco limitados. ¿Cómo se realiza? Normalmente se realiza siempre en el segundo semestre de cada año y son los centros de atención primaria los que acuden a los colegios según programación, ¿ya? En el segundo semestre del 2019 ya tenemos que hubo problemas en algunos colegios con el estallido social, así que ya quedaron algunos escolares en que no se colocaron, por lo tanto esos escolares van a tener que recibir sus vacunas y vamos a tener que hacer como una puesta al día, ¿ya? Y como les dijo la doctora González, están redactando un nuevo documento sobre vacunas en escolares para ver un poco si va a ser posible utilizar los vacunatorios privados para vacunar a este grupo y también si algunos colegios ya pueden organizarse mejor, como ella dijo, para ir vacunando. Mostrarles el plan paso a paso, que es la forma de volver a una vida más normal después de esta cuarentena, porque en el fondo va a costar mucho que los niños puedan ir tanto al vacunatorio como puedan ir al colegio, y yo diría que las cosas que más cuesta va a ser la cosa del transporte público. Entonces, va a ser difícil. Este año probablemente no vamos a tener colegio, entonces vamos a tener un problema que el PNI ya lo está pensando y, como ya les dijo la doctora González, están viendo cuáles son las alternativas que pueden ofrecer a estos niños. Eso es lo que quería contarles. Gracias por su atención. Y como les mencionaba, acá el documento puesta al día está en el portal de la Sociedad Chilena de Infectología, a disposición de ustedes, y hay que tenerlo a mano para poder resolver todas estas dudas de cómo poner al día rápidamente un niño en sus vacunas. Gracias.
Queremos darle las gracias a la doctora Zamorano por su excelente revisión y puesta al día. Quiero recordarles que estamos recibiendo las preguntas para nuestros expositores una vez que terminemos la tanda de exposiciones. Ahora presento al doctor Juan Pablo Torres, que nos va a conversar y a contar de la vacuna varicela que se introdujo en las actividades programáticas de nuestro programa a contar del 1 de julio del 2020. Ya. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Sociedad Chilena de Pediatría, a la rama de infectología, por poder compartir estos próximos minutos en un tema y de una infección que a veces se nos queda un poquito en el tintero dentro del ambiente de las inmunizaciones, y que es la vacuna varicela, y esta buena noticia que es la incorporación de esta vacuna en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Entonces me gustaría referirme al contexto, a las dimensiones que tiene esta infección, lo que nos podría dar la idea del impacto que vamos a ir viendo en la medida que la vacuna se incorpore, y lo importante que es incorporar de manera adecuada la vacuna en esta infección. Ya sabemos que es una infección por un virus, una familia de virus que tiene la capacidad no solo de producir el cuadro agudo, que es la varicela, sino que además tiene la posibilidad de establecer una latencia en el sistema nervioso, y que frente a diferentes condiciones puede reactivarse, y la forma clínica de esa reactivación va a ser distinta, ya no como varicela, sino como herpes zóster. Si vamos viendo datos antiguos, ya desde comienzo de la década de los 90 en Chile, ya sabemos que, y lamentablemente, quizás no todos sabemos que cada año se reportan, y esto es solamente la notificación, sin duda que puede haber mucha subnotificación, vean ustedes la cantidad de casos que se notifican en esa época. Si yo le preguntara a la audiencia cuántos de los que están escuchando este webinar han tenido varicela, les aseguro que al menos aquí en Chile vamos a ser prácticamente todos. Pero también, no solo casos, sino que también de la infección y de las lesiones típicas, sino que también casos de mortalidad, lo cual sí es bien lamentable, y es algo que creo que con la incorporación de esta vacuna vamos a dejar de observar en el país, y ya vamos a ver por qué. Actualmente en Chile tenemos una vigilancia por centros centinelas de la varicela en 21 centros repartidos a lo largo de todo el país. Representan más o menos el 5% de toda la población, pero que se hace a nivel de CESFAM o de centros de atención ambulatoria. Por lo tanto, tenemos datos de la enfermedad más leve, no necesariamente la que llega a hospitalizarse a través de este tipo de vigilancia. Si vamos a ver las tasas de incidencia que se obtienen a través de esta vigilancia centinela, ¿no es cierto?, en los centros de atención ambulatoria, vemos que en los últimos 5 años prácticamente esa tasa de incidencia ha estado bastante estable, del orden de los 20 por 10.000 habitantes en nuestro país. Esos son con los datos hasta el año 2019 ya cerrado. ¿Y qué rango de etario son los más afectados? De todas maneras y por lejos, los niños que van entre 1 año hasta los 9 años de edad. O sea, desde los lactantes hasta los escolares, lo que también es importante, porque si la vacuna en Chile se va a incorporar desde el 1 año y medio de edad, significa que justamente vamos a estar actuando sin duda sobre el rango etario que más se infecta por la varicela, pero que, como vamos a ver también, más se puede complicar de una manera un poquito más severa por varicela. ¿Qué tan contagiosa es esto? Solo para ponerlo en el contexto, con la pandemia hemos escuchado hablar muchísimo del R0, ¿cierto?, el número reproductivo, en base a un caso, ¿no es cierto?, cuántos se va contagiando en la fase siguiente, y vemos que el SARS, este no es el dato del COVID-19 o SARS-CoV-2, pero es muchísimo menos contagioso que lo que es realmente la varicela. Con la varicela, si hemos escuchado hablar de un R0 del SARS-CoV-2 que va del orden de 1 o 5, con diferencias, ¿no es cierto? Lo que sí podríamos saber acá es de que para la varicela ese rango es del orden de 10 a 12, o sea, es de las infecciones más contagiosas que existen después de lo que vemos ahí, que es el sarampión y coqueluche. Así que es extremadamente contagioso. Ahora, así como es de contagioso, también vemos que en Chile es la primera causa de brotes por causas infecciosas. Varicela es sostenidamente
la primera causa de brote. Y esos brotes ocurren, si vemos los datos del año pasado, los datos de 2019, vemos que hubo 61 brotes por varicela y la gran mayoría de ellos, el 72%, ocurre en nuestros niños, ya sean preescolares o escolares, en los jardines infantiles y en los colegios. Pero como les decía, no estamos hablando solo de casos de la típica peste cristal, que ya es muy molesta, ¿no es cierto?, porque no dura pocos días, sino que también casos de muerte. Si vamos a los datos oficiales, ¿no es cierto?, entre el 2011 y el 2014, por ejemplo, vemos que hay casos de muerte cada uno de los años y se concentran principalmente en población, los que mueren, los que fallecieron en este periodo de tiempo, ¿no es cierto?, entre el 2011 y el 2014, estos 22 casos de muerte, se concentran, 10 de ellos, o sea, casi la mitad ocurren en menores de 15 años, 5 casos entre 15 a 49 y 7 casos asociados a mayores de 50 años. Básicamente, la información nos muestra en Chile que, por ejemplo, en una década completa, entre el 2006 y el 2016, han oscilado el número de casos de muerte asociados directos, atribuibles a la varicela, de casos reportados, con toda la subnotificación que puede haber, entre 3 o 9 casos cada año, y también se producen no solo muertes, sino que casos más complicados que requieren hospitalización, y esos serían del orden de 650 hospitalizaciones cada año en población menor de 15 años. Esas son más o menos las cifras, entonces, de la varicela ya en una vista del cuadro más severo. Por lo tanto, en el contrapunto, ¿es realmente la varicela una enfermedad benigna? Sin duda que yo creo, y con los datos que estamos viendo, no es así. No corresponde y no es recomendable hacer estas verdaderas fiestas de contagio de la varicela para que un niño que tiene varicela contagie a otro, porque la enfermedad no es benigna. Estas son fotos con autorización de casos, por ejemplo, esta es una foto gentileza del doctor Guillermo Sosa en Temuco, de un niño que ustedes pueden ver que ya tiene ahí algunas lesiones, ¿no es cierto?, en costra de la varicela, pero que hizo una fascitis necrosante de la región del cuello, muy severa, muy intensa, y bueno, lamentablemente este es uno de los casos de muerte por una complicación asociada a la varicela en esta infección invasora por Streptococcus pyogenes. También esta es otra fotografía de un niño que tuvo un cuadro muy severo, esto fue en un hospital de Santiago el año pasado. Vean ustedes la extensión no solo de la varicela con las lesiones, sino que la infección bacteriana, en este caso estafilocócica, y afortunadamente este niño lo pasó muy mal, pero no falleció, pudo ir recuperándose, o también otros casos, ¿no es cierto?, otras fascitis. Esta es gentileza de la doctora María Luisa Ávila, ex ministra de Salud en Costa Rica. Ella fue la responsable de la incorporación de vacuna de varicela en Costa Rica en el año 2007 en una dosis hasta el día de hoy, y vean ustedes cómo nuevamente aquí se asocia a una fascitis por Streptococcus pyogenes que llevó a una gran pérdida de tejido, probablemente una impotencia funcional de esta extremidad en este niño de la fotografía. Como les digo, no es en sí la varicela misma la que produce la complicación, la hospitalización o la muerte, sino que muchas veces es la sobreinfección bacteriana. Y dentro de ellos el Streptococcus grupo A o piógenes se ve favorecido para producir infección más invasora frente a ciertos factores de riesgo, como el trauma, la cirugía, la inmunodeficiencia, pero también la varicela. Cuando hay soluciones de continuidad de inflamación en la piel, puede haber una puerta de entrada para una bacteria que es colonizadora de la piel y, bueno, además por ciertas bajas en la respuesta inmune que induce la infección viral, puede terminar en una infección, ser un ambiente propicio para una infección bastante severa por Streptococcus grupo A. Es interesante, por ejemplo, en eso, ver datos de Israel, en donde ellos comparan el antes y el después de la introducción de la vacuna de varicela, en un periodo de transición. Vean ustedes, y qué es lo que pasó. Aquí nada que ver, introducen la vacuna y ven el periodo pre-vacuna y post-vacuna de introducción de la vacuna de varicela, qué pasó con la infección invasora por Streptococcus grupo A. Y fíjense y vean ustedes cómo disminuye significativamente. Hay una disminución, ¿no es cierto?, que alcanza la significancia estadística, que luego que se introduce la vacuna, eso tiene impacto en disminuir la incidencia de infecciones severas invasoras por Streptococcus grupo A. Y también hay otro grupo que a nosotros nos parece relevante, que son los niños con cáncer, y este es un trabajo que hizo la doctora Yanina Izquierdo hace ya varios años, en donde vio efectivamente la seroprevalencia de virus varicela zóster en los niños con cáncer, y vean ustedes que
si vemos los niños menores de 10 años que estaban en un tratamiento, empezaron su tratamiento con quimioterapia, aproximadamente el 60 o 70% de esos niños empezó su tratamiento inmunosupresor con un estado de seronegatividad para la varicela. Si es que hubieran estado vacunados de antes, al año y medio, no hubieran llegado en ese estado de seronegatividad, y sabemos los problemas que nos causa cuando en unidades de oncología, no solo por el niño puntual, sino que también respecto a todo su ambiente, entorno, consultorio y salas de hospitalización de oncología, lo que eso supone cuando tenemos brotes en los hospitales por causa oncológica. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos prevenir con la incorporación, por ejemplo, la vacuna de varicela? Es principalmente la disminución de las complicaciones. Y eso es lo que, como decía la doctora González en su presentación, con una dosis en el esquema nacional del Programa Nacional de Inmunización, el principal impacto no vamos a ver que lo va a tener en que desaparezca la varicela clínica habitual, sino que sobre todo sí va a tener un impacto, y vamos a ver los porcentajes en lo que ha ocurrido en otros países en las complicaciones de infecciones de piel y partes blandas, principalmente sobreinfectados por aureus y estreptococo piógenes, los cuadros de hospitalización, los de compromiso neurológico o de muerte. También podemos esperar una disminución en la intensidad de los cuadros leves en niños que puedan tener una dosis de vacuna. Vamos a tender a observar cuadros de menor intensidad, con menor número de cantidad de lesiones y eventualmente también menos herpes zóster, disminución de ausentismo escolar y laboral de los padres, de los cuidadores, y como les decía, en los pacientes que son inmunocomprometidos puede haber una disminución en la mortalidad. En mi hospital hemos tenido más de un caso ya de niños inmunocomprometidos que tuvieron varicela y fallecieron por complicaciones asociadas, y también disminución en la morbilidad en estos pacientes inmunocomprometidos que pueden tener cuadros o más severos, incluso también más extendidos en el tiempo. Hay otra entidad bastante más infrecuente, pero que se ha ido caracterizando en los últimos 3 o 4 años, que es la asociación entre el virus varicela zoster y la ocurrencia de accidente vascular o stroke en niños y también en adultos. Y esto no sería por un efecto como es la cerebrilitis o la ataxia postinfeccioso, sino que más bien se puede ver por un efecto aparentemente directo y citopático directo, como se puede ver en esta inmunohistoquímica, con presencia del virus en el tejido cerebral y en los vasos sanguíneos del tejido cerebral, directamente con presencia del virus con su efecto citopático. De hecho, hay estudios como este estudio danés, en que estudiaron varios años, del 2010 al 2016, identificando niños y viendo que se presentaron con un stroke o que se presentaron con un accidente vascular, eran niños previamente sanos, y se caracterizó que el tiempo promedio entre que habían tenido la varicela y ocurrió el accidente vascular, aparecía el antecedente de varicela unos 4 meses y medio antes de la existencia del accidente vascular. ¿Suena algo parecido a lo que estamos viendo? No tiene nada que ver necesariamente, pero sí con una infección viral por SARS-CoV-2 y algunas semanas después un fenómeno, ¿no es cierto?, inflamatorio importante como es el PIMS. Bueno, aquí también en varicela, entre la varicela y 4 meses después o 4 meses y medio después, un accidente vascular en niños con una mediana preescolar de 4 años, en que su síntoma principal es la hemiparesia. El 60% lamentablemente sí de ellos puede quedar con una secuela neurológica permanente. Ya hemos tenido algunos poquitos casos, me tocó ver uno en nuestro hospital, y recuerdan entonces que es importante estudiar la IgG, la serología de varicela, si es que están viendo un cuadro de stroke o de accidente cardiovascular en el niño, si es que tuvo una infección por virus varicela zoster, estudiarlo con serología o eventualmente con PCR para varicela en líquido cefalorraquídeo si es que hay casos sospechosos. ¿Qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que muestra la información de qué es lo que ha pasado con la vacuna cuando la incorporan a otros países? ¿Qué podríamos empezar a ver en nuestro país cuando empecemos con esto ahora? Bueno, estos son datos de Estados Unidos respecto a las tasas de hospitalización. Cuando Estados Unidos partió con una primera dosis de vacuna de varicela, se observa una caída muy importante y significativa, principalmente en los menores de 4 años, pero también en los otros grupos etarios, se va viendo efecto rebaño. Y también se ve que aquí con una dosis, después de pasar, ¿no es cierto?, un poco más de 10 años, puede haber un pequeño aumento de nuevo en las tasas, pero ahí se incorporó una segunda dosis, tal como está pensado como plan, hacerlo más adelante también en nuestro programa, en este caso, ¿no es cierto?, entre los 4 y 6 años en Estados Unidos, y vuelven a caer las tasas de incidencia.
Pero no solo hospitalización, sino que también vean ustedes una disminución prácticamente en el 90% de los casos de muerte. Eso es muy relevante. Estos son datos americanos hasta el 2001, o sea, con la incorporación de una sola dosis con la vacuna varicela, ¿no es cierto?, desde el año 95, y vean ustedes cómo empiezan a caer entonces los casos de muerte por millón de habitantes, y no solo en algunas edades, sino que también en algunas otras edades asociadas a varicela como causa de muerte. Y una pregunta que uno puede tener, bueno, si empezamos e incorporamos vacuna de varicela, ¿hay desplazamiento de varicela a edades mayores? Bueno, esto es información también de Estados Unidos, está publicado en Clinical Infectious Disease el año pasado. Es bien interesante en ver que después de 20 años de seguimiento, de un periodo desde el año 95 al año 2016, ustedes ven que se incorpora la vacuna en el año 95 y hay una caída progresiva de la incidencia de varicela en la población, sin haber hasta el momento desplazamientos observados a edades mayores. Así que, al parecer, y con estos datos vamos viendo de que no hay un desplazamiento hacia edades mayores. Y también, esta es otra publicación interesante en Pediatrics del año pasado, el año 2019, en donde lo que vemos respecto a herpes zóster es que los niños, vean ustedes aquí, al comparar niños no vacunados versus niños vacunados en la medida que van pasando los años, vean ustedes que en población no vacunada va aumentando la incidencia del herpes zóster. Sin embargo, en los niños aquí en gris intermedio que están vacunados, no se observa esa misma tendencia al aumento del herpes zóster que sí se observó en los niños que no tenían vacuna para varicela. Así que también estaría mostrando de que no aumenta el hecho de poner vacuna de varicela, más bien baja la incidencia de herpes zóster cuando se recibe la vacuna. Lo que no está tan claro es qué es lo que pasa en los adultos, si es que hay mayor o menor herpes zóster, es una pregunta que yo creo todavía no está completamente contestada. Datos de Canadá, nuevamente lo mismo, disminución en la atención ambulatoria, en los servicios de urgencia y en las hospitalizaciones luego de incorporar la vacuna varicela en el Programa Nacional de Inmunización canadiense. Y lo mismo observado también en España, en donde vean ustedes cómo disminuyen los casos por 100.000 desde que se incorpora la vacuna en el calendario y cómo después empiezan a aumentar un poquito cuando por un tiempo decidieron suspender la vacuna de varicela en esos mismos calendarios. Pero ¿qué pasa en países más parecidos a los nuestros, más latinoamericanos y con relación con una situación socioeconómica más parecida? Bueno, esta es la experiencia uruguaya. Vean ustedes, Uruguay fue el primer país en la región en incorporar vacuna de varicela en el año 99, hace un poco más de 20 años atrás, y con una sola dosis, a los 12 meses de edad y con buenas coberturas, sin hacer una puesta al día o catch-up, tuvieron y empezaron a observar una disminución del 81% de las hospitalizaciones y una caída de casi el 90% en las consultas por varicela. Vean ustedes, desde que incorporan la vacuna hasta una etapa post-vacunación, una caída progresiva de los casos. Ahí al final, ¿no es cierto?, el año 2012 con una pequeña aumento en los casos, lo que llevó finalmente a que Uruguay ahora hace unos años incorporó una segunda dosis a los 5 años de edad de varicela, pero con reducción significativa de casos ambulatorios, hospitalizaciones, ingreso a unidades de cuidados intensivos y infecciones de piel y partes blandas asociadas a la varicela. Lo mismo en Costa Rica, ya les contaba, con la incorporación de una dosis en el año 2007, como caen un total en el 60% de reducción de los casos de varicela a nivel global en la población, mayor en los menores de un año, 65%, y vean ustedes que también no solo en los más pequeñitos menores de un año, sino que también en los otros rangos etarios. Y una caída muchísimo más significativa en los menores de 5 años de un 97% de disminución de los episodios de hospitalización asociados a la varicela, lo que llevó a demostrar en el caso de Costa Rica que el hecho de ahorrar, al no tener estos casos de hospitalización y los gastos que ello implicaban, eso podía terminar financiando la incorporación de los gastos asociados también a la vacuna. Experiencia alemana reciente, apuntando a lo mismo, disminución de la incidencia de la varicela en más de un 90%, con efecto rebaño, como se observa, ¿no es cierto?, en las diferentes edades, y haciendo un contraste y cuestionamientos en la experiencia alemana, si es que iba a haber poca aceptación de la vacuna. Ellos han visto que no, que hay buena, incluso en aumento, que han tenido buenas coberturas, que había un impacto en disminuir significativamente la enfermedad. Tampoco han observado cambios a edades mayores, con una disminución significativa de los casos complicados y con un menor riesgo de infección en los grupos vulnerables.
han visto también menos herpes zóster en niños. Queda la duda si es que hay un poquito más de casos de herpes zóster asociados en adultos. Con efectividades de la vacunación, después de una dosis un 86%, 97% después de las 2 dosis. Ya sabemos que con una dosis el principal impacto es en las complicaciones, en los casos severos, en las muertes y en disminuir la enfermedad, pero no evitar la enfermedad común. Con 2 dosis, eso sí es muchísimo más alto. Ustedes pueden ver aquí la efectividad de acuerdo a datos brasileros. Con una dosis, para enfermedad de todo tipo de severidad, un 86% con una dosis, y para la enfermedad moderada severa, una efectividad de la vacuna varicela de hasta un 93%. Si vemos ahora un metaanálisis en donde se juntan, ¿no es cierto?, información de varios estudios, la eficacia vacunal para una dosis, con una sola dosis de vacuna varicela para toda varicela, un 81%, para la moderada o grave entre 98 y 100%. Nuevamente para 2 dosis, para toda varicela, ahí sube, ¿no es cierto?, la eficacia vacunal a un 92% y para enfermedad moderada grave de un 100%, sin observarse diferencia de acuerdo al tipo de vacuna. Dentro de Latinoamérica, si vemos la situación hasta el año pasado, habían prácticamente solo 3 países que no habían incorporado vacuna varicela en sus programas nacionales de inmunizaciones: Chile, Bolivia y Venezuela. Ahora esa situación cambió, ¿no es cierto? Y hay países también que han incorporado segundas dosis, como Bahamas, Brasil, Colombia, Puerto Rico y Uruguay, que es algo que probablemente va a pasar. Y también habíamos desarrollado algunos datos respecto a caracterizar a los niños que se hospitalizaban. Como les decía, la vigilancia a nivel de centro centinela era a nivel ambulatorio, así que no teníamos datos más recientes. Había un estudio de la Universidad Católica hace varios años atrás que no se había actualizado, para ver qué pasa cuando los niños se hospitalizan por varicela, qué características tienen y cuánto cuesta esa hospitalización. Para eso revisamos en 5 hospitales, centros hospitalarios, todos los casos ingresados por varicela, y vimos la caracterización clínica y estudio de costo en una muestra muy representativa. Y básicamente lo que vimos es que cuando un niño se hospitalizaba por una complicación de varicela, estaba con una mediana de 3 días hospitalizado, de que el 13% de los niños requería ingreso a UTI o intermedio, y que la mayoría de las veces la complicación que llevó a la hospitalización fue por infecciones de piel y partes blandas, desde celulitis a fasciitis, por infecciones o complicaciones del sistema nervioso central, convulsiones, cerebritis o meningoencefalitis, y en algunos casos también por la presencia de shock, ya sea shock tóxico o séptico, por sobreinfección bacteriana, principalmente por Streptopiógenes o Staphylococcus. Pero eso tiene un costo, ese costo está estimado en este estudio, costo directo de por lo menos $400 por cada hospitalización. Si uno le va sumando los costos indirectos, de transporte, pérdida laboral de los padres y los costos, que es muy importante, proporcional por los años de vida perdidos de los niños que fallecen por varicela, uno puede llegar a una cifra bastante mayor. Por lo tanto, tenemos el escenario, ¿no es cierto?, de incorporar la vacuna y las recomendaciones. Nosotros vamos a tener entonces desde ahora la primera dosis a los 18 meses de edad incorporada en el Programa Nacional de Inmunizaciones, y existe la recomendación, ¿no es cierto?, si es que es posible, de tener una segunda dosis que al menos tiene que ser 3 meses después de la primera dosis en todos los menores de 12 años. Si es que ya son adolescentes adultos y no han tenido varicela, también reciben 2 dosis separadas por 1 o 2 meses después de la primera dosis. O acordarse las contraindicaciones de la vacuna. Esta es una vacuna de virus vivo atenuado, por lo tanto está contraindicada en inmunocomprometidos. Hay que esperar, o también aquellos que reciban corticoides en alta dosis, esperar que pasen 3 meses. En las embarazadas, en los menores de 1 año, en aquellos que tengan antecedentes familiares de una inmunodeficiencia congénita o hereditaria. En casos de personas que han recibido inmunoglobulina o homoderivados, no vacunar hasta al menos 5 meses después. En caso de tuberculosis activa no tratada, o en caso de antecedente de reacción anafiláctica a la neomicina. Esas serían las contraindicaciones a la vacuna. Y acuérdense de que también pueden haber ciertas poblaciones de adultos y adolescentes que podrían verse beneficiados si es que no han tenido varicela por recibir la vacuna, si es que tienen alto riesgo de exposición, como son los profesores, los militares, las policías, mujeres en edad fértil que no estén embarazadas y que quieran protegerse antes de que estén planificando su embarazo para no tener una varicela congénita, por ejemplo, o si es que va a haber algún viaje más largo o de exposición.
y también personas que puedan exponer a otros al riesgo de una varicela si es que ellos se enfermaran, como somos nosotros como personal de salud o los familiares principalmente de niños inmunocomprometidos, oncológicos y trasplantados. Efectos adversos, la verdad es que la mayoría de los niños no tienen ningún efecto secundario a la vacuna y lo más frecuente, si es que lo hay, es que sean leves, con fiebre bajo cuantía, reacción local como hinchazón, edema, ¿no es cierto?, eritema en el sitio de punción, algún rash leve con algunas manchas o vesículas. Los efectos adversos graves son extraordinariamente muy, muy infrecuentes y pueden remediar, ¿no es cierto?, el compromiso neurológico, ataxia, encefalitis o bien neumonía o vasculitis, pero la verdad es que son extremadamente infrecuentes. Recordar de que existen grupos especiales que pueden recibir también vacuna de varicela desde los 12 meses de edad y que no hayan tenido antecedentes de varicela, por ejemplo, cuando hay brotes en los hospitales, si es que el paciente es inmunocompetente o el personal de salud como profilaxis posterior a la exposición dentro de las 96 horas posteriores, o bien pacientes susceptibles con leucemia aguda después de haber terminado 3 a 6 meses después de terminar la quimio, o después de pacientes, si se está programando un trasplante de órganos sólidos, se podría vacunar un mes antes de programar el trasplante, si es que no ha tenido varicela, para que ya esté más protegido, con pacientes en tratamiento corticoidal, enfermedades crónicas, inmunodeficiencia, otro tipo de enfermedades crónicas o niños que tienen VIH, si es que están estables y tienen su recuento de linfocitos en un rango adecuado, también podrían verse susceptibles de protegerse de esta manera. O también esto se ha ido extendiendo, ¿no es cierto?, a personal de salud que haga atención directa a pacientes hospitalizados en unidades de neonatología, oncología intensivo, que no tenga varicela y quiera protegerse, personal de las casas y hogares de acogida que tengan contacto con pacientes inmunocomprometidos, personas que trabajan en escuelas hospitalarias o contactos intradomiciliarios de pacientes oncológicos que no hayan tenido antecedentes de varicela y que estén sus niños en quimioterapia o radioterapia. Entonces tenemos la noticia, ¿no es cierto? Ya en octubre del año pasado sale la comunicación y en la prensa de que Chile incorpora vacuna varicela al Programa Nacional de Inmunizaciones desde ahora, desde el 1 de julio. Como mencionó ya la doctora González, la estrategia es vacunar a todos los lactantes desde los 18 meses de edad, que cumplen esa edad desde el 1 de julio, y si es que el niño no la recibe en ese momento, puede recibirla, ¿no es cierto?, también después, esa vacuna, siempre y cuando haya nacido haya cumplido los 18 meses de edad, desde el 1 de julio del año 2020 y no hayan sido vacunados, puede recibir después también su vacuna. Ya vamos a ver hasta cuándo, hasta qué tope. La vacuna incorporada, al menos este año, de vacuna varicela al PNI, es una vacuna de cepa OCA, de nombre comercial Varivax, del laboratorio MSD, es a virus vivo atenuado, adquirida en el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Y ahí están las pautas, ¿no es cierto?, entregadas por el Departamento de Inmunizaciones respecto a la vía de administración. Esto se puede administrar por vía intramuscular o por vía subcutánea. En este caso, la administración se realizará por vía subcutánea, con todas las indicaciones, ¿no es cierto?, de reconstituir el frasco ampolla con el liofilizado más el otro frasco específico que tiene el diluyente para poder reconstituir la vacuna y ser inmediatamente administrada, en este caso, al lactante de 18 meses. Recordar los errores programáticos, que hay que estar atentos, ¿no es cierto?, registrarlos en el RNI, hacer la notificación del EPRO, el error programático, como corresponde, y eso lo pueden revisar en detalle en la guía correspondiente, en las indicaciones del Ministerio de Salud. Y para terminar, algunas preguntas que pueden ser frecuentes y que pueden estar relacionadas a este proceso que estamos partiendo de incorporación de vacuna varicela en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Por ejemplo, en niños que iniciaron en forma privada y ya recibieron una primera dosis de varicela, antes, ¿no es cierto?, de cumplir sus 18 meses, por ejemplo, lo recibieron al año. Se administra una segunda dosis a los 18 meses, la verdad es que la indicación de incorporación al PNI en este caso no corresponde como una segunda dosis, porque la idea y la indicación es que los niños que tengan la fecha, ¿no es cierto?, cumplida los 18 meses al 1 de julio del año 2020, estén empezando como primera dosis de vacuna varicela en su esquema. Así que esa sería la respuesta a la primera pregunta. ¿Se debe vacunar igual al niño que tuvo varicela antes de los 18 meses? O sea, si el niño ya tiene el antecedente, ¿hay que vacunarlo igual ahora que tiene 1 año y medio y nació, cumple esa edad del 1 de julio?
no hay una contraindicación. Si es que tuvo la varicela y recibe la vacuna, no va a haber riesgo, no le va a pasar nada. Si hubiera una certeza absoluta y confirmada, podría no vacunarse. Esa sería la otra contraparte, pero en general sí habría que vacunarlo, incluso si haya tenido una varicela y esa varicela ocurrió en un niño que fue menor de 6 meses, que fue muy leve en el primer año de vida, o si es que existe la duda. Así que más bien hay una tendencia a que sí se vacuna, salvo que haya una certeza absoluta y que no se den esas condiciones, que sea menor de 6 meses, que haya tenido un cuadro muy leve o que exista la duda. ¿Y cuál es el tiempo límite para recibir la primera dosis de la vacuna varicela si no la recibió a tiempo? Sin duda que aquí lo ideal y lo indicado es que la reciba en el momento que la tiene que recibir, ¿no es cierto? Que es ahora que cumple el año y medio, y si es que desde el 1 de julio, pero sabemos que estamos en pandemia. Si hubiera algún desplazamiento de esa fecha, eso no hay un límite de tiempo, sería hasta la puesta al día que establece nuestro PNI, que hasta los 14 años, 11 meses, 29 días podría todavía ponerse al día hasta que cumpla esa edad, siempre y cuando haya cumplido los 18 meses después del 1 de julio del 2020. Pero bueno, lo ideal es hacerlo sin duda a tiempo. Por lo tanto, tenemos vacunas de varicela disponibles hace muchos años, eficaces, seguras, con al menos una dosis ya incorporada en el PNI, vamos a tener un impacto importante, muy importante en disminuir complicaciones, formas graves y muerte. La varicela, acuérdense, no es una enfermedad benigna, puede generar un gran número de consultas, ausentismo escolar, hospitalizaciones y muertes, como ya vimos. Hemos visto que no hay desplazamiento de edades mayores, ni tampoco un aumento del herpes zóster en los niños, y que bueno, esto yo creo que es un gran avance. Toda cosa que se haga, ¿no es cierto? Cualquier manera, cualquier actividad o incorporación a nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones es un bien público, apunta a tener equidad, a que ya no hayan diferencias en que los niños del sistema público o privado puedan o no recibir vacuna de varicela. Esto pasa a ser ya, ¿no es cierto?, son para todos los niños de nuestro país, así que sin duda que es un paso importante, y si es que estamos disminuyendo morbilidad y mortalidad en los niños, creo que es aún más importante poder celebrar, ¿no es cierto?, este paso que estamos dando de incorporar vacuna varicela a nuestros programas. Muchas gracias. Queremos dar las gracias al doctor Juan Pablo Torres por su excelente presentación, y vamos a dar paso a la doctora Zamorano, que nos va a moderar las preguntas, que son muchas, así que vamos a tratar de condensar en el tiempo que nos queda la mayoría de las preguntas. Algunas se repiten y hay varias han sido contestadas en el transcurso de las exposiciones. Queremos agradecer realmente el interés por las vacunas. Hay, como le decía, comentaba con la Leo por interno, que hay muchas preguntas que están en relación a las presentaciones, pero también hay preguntas que están fuera de las presentaciones. Voy a hacer primero las de la doctora González. Cecilia, el público quedó como preocupado, pese que tú y yo tratamos de transferir ese mensaje, de qué va a pasar con las vacunas de los escolares, ¿ya? Entonces, un poco volver como a recalcar cuál va a ser la conducta con los escolares en la situación de que los colegios probablemente no van a poder funcionar en 2020. Bueno, yo no lo mencioné cuando les mostré las coberturas de los escolares en influenza, pero los escolares, si uno volviera a mirar la presentación que les hice, estando ya, porque los niños se fueron a la casa partiendo la pandemia, ¿verdad? O sea, no hemos tenido niños en colegio durante todo el año, todo el primer semestre, y las coberturas de influenza en los niños chiquititos y hasta el quinto básico son de un 88%. Esto quiere decir que se realizan las actividades. Ahora, probablemente, estamos partiendo el segundo semestre. La vacunación escolar se realiza durante el segundo semestre, esa es la programación. Entonces, probablemente con esta vuelta, yo creo que vamos a tener la posibilidad de que se realicen, se implemente a nivel de los centros de atención primaria o de los vacunatorios privados, sistemas en que se citen, se agenden, porque también hay que recordar que todo esto tiene que ser manteniendo o evitando la transmisión del virus, ¿cierto? Entonces, tomando todas las precauciones
probablemente a nivel intramural, tenemos la opción de realizarlo. Yo creo, estoy confiada, yo creo que igual vamos a alcanzar coberturas buenas, probablemente no como las que tuvimos el año pasado, sobre todo vieron ahí que les mostré virus papiloma, casi de 90% en todos los niños, pero yo creo que tenemos la posibilidad, después de ver lo que pasó con influenza, yo creo que sí vamos a alcanzar buenas coberturas. Ahora, lo que hay que hacer es insistir en la puesta al día, en si un niño va a una instalación de salud, ¿cierto?, preguntar si está vacunado o no en los niñitos chiquititos, y en los que ya son más grandes, si tienen un niño que va a 6, 7 años a algún control o va por patología, recordar, preguntar, recibió la vacuna, porque podría ser incluso que, como dijo la doctora Zamorano, por lo ocurrido a fines del año pasado, no tuviera las vacunas que le correspondían el año pasado. Por lo tanto, lo de la puesta al día hay que tenerlo, por eso que era tan importante que estemos como con el pensamiento de que lo más que necesitamos es estar preguntando qué pasa con las vacunas, con el calendario de los niños, si están completos o no. Nosotros lo que queremos hacer es, aparte de proteger la realización de actividades intramurales, si podemos hacer extramurales va a ser fantástico, y pedir, ¿cierto?, la ayuda de los vacunatorios privados. Un gran porcentaje de la vacunación que se realiza son en instituciones privadas. Por lo tanto, creemos que ahí se puede abrir la vacunación. En general, ellos no hacen extramurales, ellos no van a los colegios, pero podría sí absorber la parte de los padres que quieren vacunar a sus niños, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que tenemos hartas alternativas y herramientas. No lo veo tan negro. Creo que que hay que ser positivos. Gracias, Ceci. A Juan Pablo, hay muchas preguntas sobre inmunidad frente a la vacuna varicela y número de dosis. Hay como 2 o 3 personas que preguntan específicamente por adolescentes que solo recibieron su primera dosis, una dosis de vacuna cuando eran pequeños, preescolares. Entonces, ¿qué hacer con ellos si tú recomiendas una segunda dosis? Y sumado a eso también, si la inmunidad es de por vida o no. Ya, gracias por la pregunta. Creo que son obviamente muy relevantes. La inmunidad, tenemos 2 o 3 escenarios. El primero es la infección natural, ¿no es cierto?, en donde sabemos que la infección natural va a dejar una inmunidad que es muy elevada y que en general no volvemos a ver varicelas nuevamente. Hay excepciones, pero son realmente casos extremadamente raros. Así que la inmunidad natural es muy potente, hay un efecto, ¿no es cierto?, y una respuesta celular, de inmunidad celular, que es muy relevante. Ahora, respecto a la vacuna, en general, lo que vemos es que la inmunogenicidad de la vacuna varicela también es una buena inmunogenicidad. Podemos ver en el fondo de que si un niño recibe 2 dosis de vacuna, vamos a tener una inmunogenicidad que es bastante parecida, bastante equivalente, como para ponerlo en contexto, a lo que vamos a ver con la enfermedad natural. O sea, vamos a tener una protección que tiende a ser de por vida y que tiende a ser mayor al 90% y que va a ser también muy duradera, ¿ya? Por eso es que hay algunos países que cuando empiezan a incorporar su primera dosis de vacuna de varicela, y aquí voy al tercer escenario, que es haber recibido una sola dosis. Ahí hay 2 posibilidades. Uno, un niño que recibió una sola dosis, que obviamente si después tuvo alguna forma de varicela más atenuada y todo eso, no va a necesitar recibir una segunda dosis. Después, si es que el niño recibió una sola dosis y después, cuando era pequeñito, ¿no es cierto?, cuando era lactante, y ahora está de adolescente o de adulto, bueno, tiene 2 posibilidades. Si es que es personal de salud, si es que tiene algún riesgo, si es que se piensa embarazar, una posibilidad sería medirse los títulos, ¿no es cierto?, de anticuerpos de IgG y ver si es que hizo o no la infección, que la pudo haber hecho incluso de una manera muy asintomática o muy leve, porque tenía una dosis de vacuna, y lo más probable es que esté protegido, que es lo que nos pasa cuando estudiamos a la embarazada, que tienen el susto, ¿no es cierto?, de haber sido contacto de varicela. Prácticamente siempre en esa condición, si se miden la IgG de varicela, hasta los casos que nos ha tocado conocer son todos positivos. Y lo otro, ¿no es cierto?, es que si uno se quisiera asegurar con una otra dosis en esa persona que había recibido una dosis hace mucho tiempo, sí lo puede volver a hacer, no existe ningún riesgo, va a ser un booster para su inmunidad, y si es que hay dudas
de la vacunación. La recomendación son 2 dosis en los adultos, separadas por un periodo de 1 o 2 meses. Yo creo que esos son más o menos todos los escenarios. Gracias. Leo, ¿estás ahí? No está la Leo, así que sigo yo. Hay muchas preguntas en relación a también a qué piensas tú, Juan Pablo, sobre vacuna zóster. Las personas, por eso te decía que no solo hay de la presentación vacuna varicela, sino también un poco qué piensas tú de la vacuna contra zóster. Bueno, yo creo que son escenarios distintos. Obviamente, ¿quiénes van a necesitar la vacuna varicela y quiénes van a necesitar la vacuna de zóster? La vacuna varicela, estamos aquí viendo una estrategia a nivel de país, ¿no es cierto?, a la disminución de la enfermedad, desde las formas más leves hasta las más severas, y cómo eso va a impactar en las personas que tienen herpes zóster. A la larga, lo que vamos a ir viendo es que va a haber una disminución del herpes zóster. Las series grandes de las cohortes, por ejemplo, Kaiser Permanente en Estados Unidos, en California, han visto que si se siguen por largos años, después de que los países incorporan vacunas varicela, también una disminución en el herpes zóster. Así que eso puede haber una relación. Ahora, respecto a la vacuna de herpes zóster, puntualmente es un escenario distinto. Hay 2 vacunas diferentes disponibles, una de virus vivo atenuado y una que es, ¿no es cierto?, una forma inactiva, que no está todavía, tengo entendido yo, disponible en el país, ¿no es cierto? Así que pueden tener diferentes indicaciones, pero están todas pensadas para adultos mayores de 50 años, en un escenario de personas que por alguna situación, ¿no es cierto?, que puede ser algún inmunocompromiso, alguna predisposición o factores de riesgo o tratamiento, puedan tener herpes recurrente, herpes zóster, de manera recurrente, que es muy incómodo, muy doloroso, y que en ese caso sí podrían recibir, y creo que ese es el foco de nicho de recibir vacuna de herpes zóster, a ese tipo de pacientes. Y si es que ahora tienen alguna contraindicación de recibir la vacuna atenuada, esos adultos mayores de 50 años podrían recibir esta otra vacuna, que es una vacuna inactiva para herpes zóster, que sí podría estar indicada en esa situación. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta al panel. ¿Qué pasa en 2 situaciones? Un recién nacido que hace una infección por COVID, ¿qué hacemos con la BCG y con la vacuna de hepatitis B? O un lactante que no ha completado su esquema de vacunación primario de 2, 4, 6 meses que hace una infección por COVID. ¿Cuánto tiempo se la, trasladamos la indicación? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de eso? Una pregunta compleja. Te puedo explicar qué es lo que hemos hecho y un poco sumado a lo que la Ceci también dijo. Lo que hemos estado haciendo en los recién nacidos que son hijos de madre COVID positivo y que tienen PCR negativos, se vacunan, ¿ya? Y en eso no hay duda. Y en el único que tuvimos, porque tenemos el problema que las PCR llegan atrasadas también, o sea, como en todos los lugares ocurre esto, entonces el recién nacido se ve sano, la PCR no la teníamos, el único que nos llegó casi cuando se estaba yendo la PCR, que eso es al 3.º o 4.º día, ya había recibido la vacuna porque la primera PCR era negativa, ¿ya? Entonces, ese niño evolucionó con una mini neumopatía chiquitita, requirió oxígeno solo una noche y no tuvimos problemas. O sea, eso es lo que hemos visto hasta aquí y es lo que reportan los otros lugares. No hay una contraindicación, excepto que el niño tenga, obvio, que una neumonía, esté hospitalizado, no le vamos a poner vacuna, ¿ya? Y lo mismo ocurriría en los niños más grandes. O sea, en un niño que hace un COVID sintomático, que son raros, ¿ya? O sea, lo que hemos estado viendo es que se enferman los papás, los adultos mayores, y los niños hacen un resfrío común y pasa como piola la cosa. En esos niños como que no deberíamos contraindicarlo, pienso yo por ahora, ¿ya? Sí, me gustaría complementar, perdón, ¿sí? No sé si Cecilia... Quería complementar respecto al tiempo, ¿no es cierto? Nos tocó trabajar un documento consenso con otro, y estuvimos discutiendo con otros pediatras infectólogos en Latinoamérica, y esta pregunta, si un niño tiene COVID, bueno, ¿cuánto se desplaza? ¿Cuándo puede recibir vacuna? Si es que se confirmó la infección. La verdad es que no hay un dato, ni hay evidencia para contestar esa pregunta. Esa es la respuesta más franca y real.
irrealista. Ahora sí se recomienda, por una recomendación de expertos básicamente, desfasarlo después de 4 semanas desde el diagnóstico de ese caso, digamos, o del inicio de síntomas. Pero es una recomendación, esas 4 semanas, y que puede ser un periodo 4 o 6 semanas después de que tuvo el diagnóstico, el inicio de síntomas de COVID, es solamente una recomendación a nivel de expertos. Sí, ahí nosotros cuando vimos el documento porque hubo un documento de OPS y después salió el documento de SLIPE, que también sacamos nosotros por eso un ordinario con recomendación de vacunación del recién nacido, porque en el fondo pensar que nosotros podríamos tener disponible una PCR antes de la atención inmediata del parto, o sea, nuestra indicación de vacunación, BCG, hepatitis B, es la atención inmediata, ¿cierto? Y si un recién nacido pesa menos de 2 kilos o está inestable, va a ser el momento en que ese niño no se va a vacunar. Esa es la situación como de excepción. Por lo tanto, tratando de evitar, porque poner vacuna BCG una vez que te vas de alta es bastante más complejo, ¿cierto? Entonces, hepatitis B podría no ser complicado, menos todavía si este país tenemos poca hepatitis B, ¿cierto? Ya, pero BCG es un tema. Entonces, por eso nosotros pusimos esto de que si es un niño que tiene patología leve, si tienes una mamá PCR positiva con un niño que tiene una patología leve, vacune nomás. Si tiene una enfermedad que es moderada a severa, claro, ahí probablemente por la enfermedad moderada a severa tú vas a tener que atrasarlo. Pero el tema es ese. BCG en Chile por lo menos se pone fundamentalmente en maternidades. Entonces, tratar de complejizar un poco menos eso. Obviamente que si un niño tiene una patología más grave, tendremos que desplazarnos, pero en general tratar de mantener la vacunación del recién nacido, y ustedes ven que BCG este año, no se las mostré parece, son de 98%, sí. O sea, este semestre hemos tenido una cobertura de BCG extremadamente buena. Una pregunta para la Cecilia. El próximo año, para vacunación de influenza, ante la necesidad de mayor número de dosis, como sucedió este año, ¿se va a hacer nuevamente este esquema mixto de uso de trivalente y tetravalente dependiendo de la disponibilidad, o se va a trabajar con una sola? O sea, no, este año fue algo extraordinario porque nosotros compramos vacuna, o sea, nosotros hacemos la licitación pública en septiembre, ¿cierto?, del año anterior. O sea, las bases de licitación y todo, en octubre ya tenemos comprada la vacuna, así que no había forma de adivinar lo que venía. Por lo tanto, la compra de vacunas que hicimos posterior a nuestra mayor cantidad de vacunas, ¿cierto?, las casi 500.000 que compramos después, eso fue porque tuvimos que comprar para incorporar estos otros grupos que se incorporaron por la alerta sanitaria. Pero la licitación se hace siempre para trío tetra. No tenemos límite ahí, nosotros no ponemos restricciones para la licitación pública, o sea, la licitación es abierta. El tema es quién puede llegar con 7 millones de dosis en febrero, que es lo que nosotros le exigimos al productor, porque no me sirve que llegue la vacuna en abril, ¿cierto?, como pasa en algunos países que reciben la vacuna contra la influenza en abril. Nosotros pedimos, dentro de nuestras bases de licitación está el que tienen que tener vacuna disponible en Chile entregada en febrero. Y no muchos cumplen con eso, o no pueden cumplir por distintos motivos. Transportes, ¿cierto? Son todas vacunas que vienen de Europa, la mayoría. Por lo tanto, ahí hay una serie de restricciones. No es que nosotros definamos, vamos a ir por tetra o por tri, sino que nosotros lo que definimos es las otras. Cuánto queremos tener antes de partir la campaña. Entonces nosotros queremos tener más de la mitad de las dosis en Chile antes de partir campaña influenza, y así entonces los mismos proveedores se van bajando o van diciendo yo puedo con esto, yo no puedo con lo otro. Ahí, ¿me entiende? Es más que la definición de qué vacuna es la que quiero. Queremos cualquiera, la que esté disponible, que sea conocida o que tenga registro sanitario en Chile. Pero en el fondo el que se gana o se adjudica es porque ofrece las mejores tiempos para nosotros de tener vacuna en el país. Esa es una gran limitación. O sea, esa es una de las principales requisitos que pedimos. Este año tuvimos tri y tetra. Yo espero que en algún rato los laboratorios que producen vacunas,
que tienen la tecnología para producir tetravalente, dejen de producir trivalente, ¿cierto? O sea, eso sería como lo que uno esperaría que ocurriera. Entonces, que la vacuna también tenga el precio de una trivalente. Ustedes saben que el precio de la tri es la mitad de la tetra. Entonces, si yo quiero vacunar 7 millones de personas, si yo digo voy a usar tetra, voy a vacunar a 3 millones y medio. O sea, también todas esas cosas hay que conjugarlas para poder ofrecer las mejores soluciones para la población. Entonces, no es como ir por tetra o ir por tri. Hay muchos aspectos que son variables, ¿te das cuenta? Así que vamos a ver qué pasa con esta licitación que vamos a hacer para el otro año. Y que vamos a tener que probablemente además comprar vacuna COVID. Así que no sé cómo se va a dar, cómo se viene la... Y dentro del lineamiento del año 2021, ¿se va a ampliar este grupo como ocurrió en medio de la pandemia, pensando que el próximo año podemos tener nuevamente una ola de COVID? ¿Qué es lo que se proyecta? Es que ahí, bueno, nosotros tenemos una recomendación del KBI para vacunas para ciertas poblaciones de riesgo de COVID, según la epidemiología que ha habido en Chile o lo que se conoce a nivel mundial. Ya tenemos esa recomendación que es bastante similar, diría yo, a la recomendación que tenemos de influenza, salvo los niños, ¿cierto? Que son una gran cantidad porque son los niños hasta los 10 años prácticamente. Entonces, serían los únicos que serían diferentes de la recomendación de influenza y COVID. Pero probablemente vamos a tener que seguir manteniendo aquellas personas que cumplen roles críticos, más allá de que sean personal de salud, pero recolectores de basura, hay unas transportistas, ¿cierto? Que este año hemos vacunado muchísimo esos grupos, dado que son los que mantienen la cadena, ¿cierto?, de alimentación, etcétera. Entonces, se han incorporado grupos que jamás nunca habíamos incorporado antes, pero porque tiene que ver con esto de mantener ciertas actividades que permiten el desarrollo o la continuidad del país. Así que probablemente para el otro año, no me atrevo a decir nada, pero en el fondo quizá vamos a tener que mantener ciertos grupos críticos, ¿cierto? Porque son los que mantienen la dinámica de funcionamiento de un país. Juanita, ¿hay más preguntas? Hay muchas preguntas, había muchas preguntas sobre puesta al día en vacuna, que son bien específicas, las personas preguntan por casos puntuales, que es difícil responder en forma global, pero lo que las invito, como les decía, es a que bajen el documento de puesta al día que está en la SOCHIP, y con él en mano uno empieza a ver qué vacunas y cómo ponerlas al día. También había preguntas en relación a vacuna Bexsero y vacunas meningocócicas cuadrivalentes, que solo lo mencioné un poco para hablar de vacunas de extra PNI en el menor de 1 año, pero que claramente requieren una mayor explicación, las dudas que tienen las personas, porque son dudas sobre los esquemas que se utilizan. Como les dije, incluso ahora Bexsero, el esquema para menor de 5 meses bajó a 2+1. 2+1. Eso es reciente, antes era 3+1. Las vacunas cuadrivalentes también tienen esquemas parecidos de 2+1. Utilizamos el 1 del ministerio cuando utilizamos estas vacunas en los menores de 1 año. Pero yo también, como pediatra, y también llamo a pensar un poco de que tenemos un país con problemas económicos graves. Entonces, yo también siento que aquí hay que poner en la balanza de los padres, que no sabemos cuántos tienen trabajo o no tienen trabajo, todas estas vacunas extra PNI, y que mientras se mantengamos en estas cuarentenas o sin jardín infantil, el riesgo de meningococo va a ser bajo, ya, evidentemente. Entonces, yo creo que esto no hay una respuesta única, hay que analizar caso a caso la situación de cada familia, para seguir recomendando vacunas extra PNI que son de un gasto importante, debido sobre todo a que nuestro programa está casi completo. O sea, como se mencionaba en algunas preguntas, para la doctora
Cecilia González cuando se iban a incorporar vacuna rotavirus y vacuna contra meningococo B, que también no es parte de su presentación de ahora, pero era una pregunta que hacía el público, que serían como las que faltan y no nos falta nada más. Entonces, yo creo que hay mucho todavía por tomar decisiones y ver cómo sigue esta pandemia. ¿Algo más, Leo? No sé. En relación a vacunas que no están en el programa, que son, que igual hay, nosotros tenemos cierto, para algunas patologías, recordar que existe un documento que se llama Recomendaciones de vacunación en personas que tienen necesidades especiales por patologías de riesgo, etcétera. Hay vacunas, está Bexero, está Rotavirus, está Menveo, o sea, son esquemas que para ciertas patologías están recomendados y que, dado que no lo podemos hacer universal, sí están consideradas ciertas enfermedades que tienen más riesgo, patologías o condiciones prematuros con patologías de base, por ejemplo. Se puede poner rotavirus, hay una serie de esquemas en el fondo en que para ciertas condiciones que tienen más riesgo, dado la no universalidad en este momento de esa vacuna, para estas poblaciones con mayor posibilidad de tener una patología grave, están disponibles. Vean el documento, está en nuestra página vacunas.minsal.cl, hay que hacer una solicitud, ¿cierto? El médico tratante tiene que ver, según el documento, si es que su paciente entra en estas recomendaciones, en qué ítem puede ser, ¿cierto? Y tiene que hacer la solicitud y tiene que hacer la receta para que se pueda cumplir con eso. Los invito a eso, nosotros tenemos vacuna incluso hasta Bexero, entonces, para ciertas patologías. Entonces, yo sé, por eso insisto, no es universal, pero sí para aquellos niños que pueden tener mayor riesgo están disponibles. Así que utilicen el mecanismo porque esa es la idea, favorecer a aquellas personas que pueden tener, y adultos también, ¿cierto? Que pueden tener patologías que pueden poner en peligro la vida por alguna enfermedad y sí tienen una respuesta le podemos disminuir ese riesgo, ¿cierto?, al ponerle una vacuna que quizá no pueden adquirir, pero que están disponibles en ese ítem de vacunas especiales. Ahorita tenemos más preguntas. Tenemos Me parece que están en globo contestadas la mayoría de las preguntas, porque, claro, hay muchas cosas específicas, muchas cosas de vacuna varicela que ya fueron contestadas, la mayoría en la presentación del doctor Torres. Y como decía Juanita, en la puesta al día también hay muchas dudas, pero también recomendar lo mismo que las recomendaciones para vacunas y situaciones especiales, está manual de puesta al día de inmunizaciones realizado por el Programa Nacional de Inmunizaciones. Si no hay ningún otro comentario, creo que estaríamos finalizando este webinar y agradeciendo la participación de nuestros expositores y agradeciendo también la participación de todos ustedes en esta actividad que para nosotros es muy importante y creo que ha servido de mucha ayuda a todos nuestros médicos que atienden niños a lo largo del país. Así que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.